Buen día. Bienvenidos a Voto Responsable de TV Perú, un espacio abierto a todos los partidos políticos que participan en estas elecciones regionales y municipales 2022. Y una oportunidad para que los ciudadanos conozcan las propuestas de todos los candidatos en ese proceso electoral. Antes de ir con los candidatos, vamos a conocer datos de la provincia de Trujillo. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Trujillo cuenta actualmente con una población de 1.114.543 habitantes según el último reporte del RENIEC. La villa de Trujillo se fundó a finales del año 1534 por Diego de Almagro. En el año 1535 se da la creación oficial de la ciudad el día 5 de marzo con la instalación de su primer cabildo. Tiene gran riqueza cultural e histórica. Entre ellos sobresalen el complejo arqueológico Chanchán, que se ubica a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad, en el Valle de Moche. Este centro urbano, capital del Reino Chimú, constituye la ciudad de barro más grande de América prehispánica y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Trujillo fue creado como provincia por el Reglamento Provisional del 12 de noviembre de 1821. Actualmente su jurisdicción comprende 11 distritos: Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaberry, Cimbal, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Entre sus potencialidades destacan la manufactura de cuero, calzados y artesanías. Además, la agroexportación y la gastronomía están en crecimiento. Tiene proyectos pendientes: la Ruta del Sol para ampliar la conexión interprovincial, implementar una planta de tratamiento de residuos, un observatorio provincial de seguridad y problemas latentes de redes de alcantarillado y pavimentación de pistas. Este 2 de octubre se elegirá a los representantes municipales que gobernarán por un periodo de 4 años. Es hora de escuchar al pueblo trujillano. ¿Qué esperan de sus candidatos? El desempleo es lo que falta. Por eso que hay que salir, aunque sea hacer cualquier cosa, meter cualquier cosa para poder sobrevivir. Pues. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día ahí vendiendo. Que pongan más seguridad aquí porque hay muchas delincuencias, y a los candidatos que deben ponerse la mano al pecho y poner más empeño sobre la ciudadanía, ¿no? Y así hacer más trabajos también. Esto dice del Alto Trujillo, ahí faltan muchas obras. La economía, señor, yo como ama de casa tengo mis niños y la realidad lo que yo gano no me alcanza para sostener a mis niños. Considero que el primer problema principal que a solucionar debería ser la inseguridad ciudadana, porque sin seguridad ciudadana no podrían desempeñarse las otras actividades. La delincuencia, el sicariato, que hay mucha inseguridad en Trujillo contra los empresarios, las tiendas, los negocios. El problema del sicariato, por la gran cantidad de personas que están perdiendo no solamente seres queridos, sino también en lo económico, porque al morir un padre, ¿cuántos huérfanos deja? ¿No? Y también la juventud que se está perdiendo porque muchos no están yendo a las escuelas y son fáciles de captar para la gente de Lampa. Mi nombre es Katia Vázquez Zulueta y el principal problema que tiene la ciudad de Trujillo es el área de comercio, bueno, el comercio informal. Lo más central es aquí en la parte de Sinchirroca, Atahualpa, donde se ha generado ya una red prácticamente de comercio, pero más allá de todo se anuncia lo que son cobros de cupos y todo ese problema que lo que genera más es delincuencia y corrupción. De esta respuesta se derivan algunas preguntas que deberán contestar los candidatos a la provincia de Trujillo. Cada uno de los participantes tiene un tiempo determinado, el cual ha sido dividido de acuerdo a la cantidad de candidatos de la provincia de Trujillo. En este bloque contamos con los siguientes candidatos: Carlos Enrique Calderón Carvajal, Renovación Popular; Martín Alfonso Cifuentes Palacios, del movimiento Trabajo Más Trabajo. Pregunta 1.
¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? La inseguridad ciudadana se combate solo de dos maneras: mediante la prevención, que es competencia municipal, y mediante la persecución policial, que está a cargo de un ente especializado. Lo que ocurre es que ahora uno escucha cada barbaridad, ¿no? Hay quienes proponen serenazgos ternas, serenazgos Superman, hasta alcaldes sheriff. Es como si la municipalidad, para evitar los incendios, quisiera tener su serenazgo bombero. No. Para evitar los incendios, la municipalidad verifica las instalaciones eléctricas, extintores, etcétera. Prevención. Igual es en la seguridad. Para combatir la inseguridad y apoyar a la policía, iluminaremos calles oscuras, haremos paraderos seguros, transporte urbano moderno y seguro, y en 30 días a 60 días nosotros garantizamos en la ciudad un plan completo para erradicar, volver a cero, mediante un sistema de videovigilancia, a cero los delitos cometidos en motos lineales en el perímetro de la Avenida América. En materia de seguridad no hay nada que inventar, haremos que los sistemas funcionen. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? El emblema de la corrupción es el diezmo o coima que cobran los alcaldes en las obras públicas. Nosotros somos los únicos que hemos propuesto un mecanismo concreto que impide la coima, que son los contratos de gobierno-gobierno, que ya se hicieron en el Perú, en los Juegos Panamericanos. La primera derrota que va a tener la corrupción será este 2 de octubre, cuando el pueblo que ya sabe no vote por los candidatos tipo Odebrecht. ¿Cómo lo reconocemos? Son los que han pintado groseramente toda la ciudad, son los que están financiados por constructoras, son los que tienen candidatos, alcaldes, autoridades, prófugos de la justicia, condenados por corrupción. Y nosotros le damos el segundo golpe al implementar mecanismos anticorrupción. Miren, el modelo corrupto del partido de Acuña ya se conoce en Trujillo hace 10 o 15 años. ¿Dónde estaban los demás candidatos cuando yo denuncié a Acuña, ¿no?, con el video Plata como cancha? ¿Dónde estuvieron cuando pedí su vacancia por uso de recursos públicos municipales? Estuvieron guardando silencio, y el silencio otorga. Yo ofrezco hechos, no palabras. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Vamos a implementar un plan con el serenazgo, un plan de cuadrante seguro, que comprende descentralizar las oficinas del serenazgo en diversos sectores, en diversas zonas del cercado de Trujillo. Ese es el primer tema. El segundo, vamos a impulsar un servicio de inteligencia ciudadana que, a través de herramientas tecnológicas, permitan construir un mapa de la delincuencia con la participación de los propios ciudadanos. Este servicio de inteligencia ciudadana va a tener un equipo de élite dentro del serenazgo, una suerte de serenos terna, que va a organizar a los vecinos, a los que se les va a garantizar el anonimato, y con ello vamos a recoger información sensible de los propios sectores, de los propios territorios vecinales que comprende el cercado. Y ahí, de esa manera, vamos a también, usando tecnología de última generación, vamos a combatir de manera definitiva, con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo de los municipios distritales y con el apoyo de la sociedad organizada, este flagelo deleznable de la delincuencia y la criminalidad. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Vamos a darle una lucha frontal a la corrupción. Y para ello vamos a implementar una certificación internacional, que es el ISO 37001, que es una política antisobornos. La implementación de esta certificación comprende la digitalización de los procesos administrativos de la municipalidad, de tal manera que a través de este sistema vas a reducir la discrecionalidad del funcionario, del empleado municipal, y con ello los servicios además van a ser mucho más eficientes y sin ninguna posibilidad de que pueda ser los usuarios, los vecinos, los ciudadanos sometidos a una extorsión para que sus trámites salgan de manera rápida y eficiente. Nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable.
Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Trujillo cuenta actualmente con una población de 1.114.543 habitantes según el último reporte del RENIEC. La villa de Trujillo se fundó a finales del año 1534 por Diego de Almagro. En el año 1535 se da la creación oficial de la ciudad el día 5 de marzo con la instalación de su primer cabildo. Tiene gran riqueza cultural e histórica. Entre ellos sobresalen el complejo arqueológico Chanchán, que se ubica a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad, en el Valle de Moche. Este centro urbano, capital del Reino Chimú, constituye la ciudad de barro más grande de América prehispánica y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Trujillo fue creado como provincia por el Reglamento Provisional del 12 de noviembre de 1821. Actualmente su jurisdicción comprende 11 distritos: Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaberry, Cimbal, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Entre sus potencialidades destacan la manufactura de cuero, calzados y artesanías. Además, la agroexportación y la gastronomía están en crecimiento. Tiene proyectos pendientes: la Ruta del Sol para ampliar la conexión interprovincial, implementar una planta de tratamiento de residuos, un observatorio provincial de seguridad y problemas latentes de redes de alcantarillado y pavimentación de pistas. Este 2 de octubre se elegirá a los representantes municipales que gobernarán por un periodo de 4 años. El desempleo es lo que falta. Por eso que hay que salir, aunque sea hacer cualquier cosa, meter cualquier cosa para poder sobrevivir. Pues. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día ahí vendiendo. Que pongan más seguridad aquí porque hay muchas delincuencias, y a los candidatos que deben ponerse la mano al pecho y poner más empeño sobre la ciudadanía, ¿no? Y así hacer más trabajos también. Esto dice del Alto Trujillo, ahí faltan muchas obras. La economía, señor, yo como ama de casa tengo mis niños y la realidad lo que yo gano no me alcanza para sostener a mis niños. Considero que el primer problema principal que a solucionar debería ser la inseguridad ciudadana, porque sin seguridad ciudadana no podrían desempeñarse las otras actividades. La delincuencia, el sicariato, que hay mucha inseguridad en Trujillo contra los empresarios, las tiendas, los negocios. El problema del sicariato, por la gran cantidad de personas que están perdiendo no solamente seres queridos, sino también en lo económico, porque al morir un padre, ¿cuántos huérfanos deja? ¿No? Y también la juventud que se está perdiendo porque muchos no están yendo a las escuelas y son fácil de captar para la gente de Lampa. Mi nombre es Katia Vázquez Zulueta y el principal problema que tiene la ciudad de Trujillo es el área de comercio, bueno, el comercio informal. Lo más central es aquí en la parte de Sinchirroca, Atahualpa, donde se ha generado ya una red prácticamente de comercio, pero más allá de todo se anuncia lo que son cobros de cupos y todo ese problema que lo que genera más es delincuencia y corrupción. Sigamos en Voto Responsable escuchando a los candidatos de la provincia de Trujillo en La Libertad. En este bloque contamos con los siguientes candidatos: Manuel Alejandro Montoya Cárdenas de Avanza País, Hugo Carlos Quevedo Tello de Acción Popular, Víctor Hugo del Carpio Sedano del Movimiento Súmate. Damos pase a las preguntas. Pregunta 1.
¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es un gran desafío. Debemos, los peruanos y peruanas, entender perfectamente que los aspectos para poder luchar contra la delincuencia y el crimen organizado son dos aspectos, el aspecto represivo y el aspecto preventivo. El aspecto represivo corresponde al gobierno nacional a través de verdaderas políticas criminales que deben estar cohesionadas con otro tipo de políticas, como por ejemplo la política educativa, la política cultural, la política prácticamente migratoria, que no puede dejarse de lado. Pero en el aspecto preventivo, que es lo que ocupa a los gobiernos locales, algo tan importante, hay dos aspectos, el aspecto visible preventivo y el aspecto también invisible preventivo. En el aspecto visible preventivo tenemos que los gobiernos municipales dotar de herramientas logísticas y tecnológicas en favor de los serenos. Y en el aspecto preventivo no visible tenemos que ver la forma de incorporar a través de la Sugerencia de Educación, Juventud y Deportes, crear lineamientos a efectos de educar y formar prácticamente a los niños y niñas como buenos ciudadanos. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? La corrupción es la peor pandemia que afecta principalmente al país en todas sus gestiones, desde los gobiernos nacionales, el gobierno local y el gobierno regional. En Trujillo tenemos identificado cuáles son los puntos críticos. Defensa civil, licencias y, entre otras, se han vuelto precisamente entidades obstruccionistas, que en muchos casos lindan precisamente con el tema delictivo. Nosotros vamos a fortalecer estas áreas. Corrupción cero. Se acabaron los diezmos. No más coimas en mi gestión. ¿Y qué es lo que vamos a profundizar? Precisamente vamos a fortalecer a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Trujillo para que pueda hacer las denuncias a todos los malos funcionarios que cometan delitos contra la administración pública. Precisamente, en nuestra gestión vamos a resaltar la meritocracia, algo tan fundamental y que se ha perdido en todas las gestiones en la contratación de funcionarios públicos. Eso es mi compromiso, lo voy a hacer y voy a transparentar todos los procesos de selección desde el inicio hasta el final. Manuel Montoya, Avanza País, lo logrará. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? El sicariato, como otras formas de violencia, están muy reñidas con inseguridad ciudadana. Si bien el Ministerio del Interior, a través del Gobierno Central, es el encargado de brindar la seguridad y los planes respectivos para todos los peruanos, este es insuficiente o casi inexistente. La Municipalidad de Trujillo, como cualquier municipalidad, tiene que intervenir para mejorar las cuestiones de seguridad. Nosotros estamos planteando la creación de mini delegaciones de auxilio rápido en cada uno de los sectores catastrales de Trujillo, que son 25. Estas mini delegaciones funcionarán las 24 horas, estarán en coordinación con la policía y el serenazgo, funcionarán de manera conjunta y la municipalidad se encargará de implementarlas de tal manera que estas personas que vivan en estos sectores se sientan identificados, respaldados con estas autoridades de seguridad que estarán muy cerca de ellos. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? La corrupción es un problema transversal a nuestra sociedad, tanto en lo público como en lo privado. En la Municipalidad de Trujillo nosotros propondremos a personas idóneas en los cargos que manejen, sobre todo los contratos de obras, por ejemplo, en nuestra ciudad. Pero además, llamaremos a concursos públicos transparentes para que puedan dar ideas de las nuevas obras y necesidades que tiene la ciudad. En Trujillo, por ejemplo, hay 4 facultades de arquitectura y ese aporte de estas universidades no se nota en nuestra ciudad. Vamos a llamar a este concurso público con la participación de todos los colegios profesionales, de tal manera que sean los que nos indiquen a través de estos concursos las obras y necesidades que tiene Trujillo y cómo se deben resolver. Es así como trataremos de erradicar de una vez por todas la corrupción que le hace tanto daño no solo a nuestra ciudad, sino a todo el país, quitándole el dinero de todos nosotros en beneficio de nuestra ciudad. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato?
La línea política general de nuestra propuesta de gobierno es un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos, porque debemos hacer partícipes de la solución de nuestros problemas a todos los actores sociales políticos. En consecuencia, para revertir el estado de cosas, 3 aspectos fundamentales: infraestructura física y tecnológica, logística y sobre todo la organización territorial con los 60 territorios vecinales, con los consejos territoriales vecinales, incluyendo en este trabajo obviamente a los gobiernos municipales locales, y sobre todo una acción articulada, fuerte y decidida con la Policía Nacional. Lograremos revertir el estado de cosas y los índices de inseguridad en nuestra ciudad. Vamos a tomar el control de la ciudad. Nuestro gobierno propone tomar el control de la ciudad en todos sus aspectos, en un trabajo articulado, social vecino, Policía Nacional, trabajo institucional. Consúmate, ganamos todos. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Nuestra línea general de política, nuestra propuesta se centra en un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos políticos. Sin egoísmos porque debemos convocar para el gobierno de la ciudad a los mejores profesionales de su ciudad, para aportar en la solución de los problemas, como uno de ellos es la corrupción. Para ello necesitamos una acción firme, dándole la capacidad necesaria a los entes de control interno y obviamente a la Procuraduría para poder hacer un rol eficiente. Buenos funcionarios que den ejemplo al interno y al externo para un gobierno transparente. Transparencia es una acción necesaria y en ello tiene que haber la publicidad necesaria para que la población tome conocimiento de todos los procesos internos y externos que hagan confiabilidad de nuestro gobierno. Consúmate, ganamos todos. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Trujillo cuenta actualmente con una población de 1.114.543 habitantes según el último reporte del RENIEC. La villa de Trujillo se fundó a finales del año 1534 por Diego de Almagro. En el año 1535 se da la creación oficial de la ciudad el día 5 de marzo con la instalación de su primer cabildo. Tiene gran riqueza cultural e histórica. Entre ellos sobresalen el complejo arqueológico Chanchán, que se ubica a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad, en el Valle de Moche. Este centro urbano, capital del Reino Chimú, constituye la ciudad de barro más grande de América prehispánica y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Trujillo fue creado como provincia por el Reglamento Provisional del 12 de noviembre de 1821. Actualmente su jurisdicción comprende 11 distritos: Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaberry, Cimbal, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Entre sus potencialidades destacan la manufactura de cuero, calzados y artesanías. Además, la agroexportación y la gastronomía están en crecimiento.
tiene proyectos pendientes, la Ruta del Sol para ampliar la conexión interprovincial, implementar una planta de tratamiento de residuos, un observatorio provincial de seguridad y problemas latentes de redes de alcantarillado y pavimentación de pistas. Este 2 de octubre se elegirá a los representantes municipales que gobernarán por un periodo de 4 años. El desempleo es lo que falta. Por eso que hay que salir, aunque sea hacer cualquier cosa, vender cualquier cosa para poder sobrevivir. Pues. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día ahí vendiendo. Que pongan más seguridad aquí porque hay muchas delincuencias y a los candidatos que deben ponerse una mano al pecho y poner más empeño sobre la ciudadanía, ¿no? Y así hacer más trabajos también. Eso dice del Alto Trujillo, ahí faltan muchas obras. La economía, señor, yo como ama de casa tengo mis niños y la realidad lo que yo gano no me alcanza para sostener a mis niños. Considero que el primer problema principal que a solucionar debería ser la inseguridad ciudadana, porque sin seguridad ciudadana no podrían desempeñarse las otras actividades. La delincuencia, el sicariato, que hay mucha inseguridad en Trujillo contra los empresarios, las tiendas, los negocios. El problema del sicariato, por la gran cantidad de personas que están perdiendo no solamente seres queridos, sino también en lo económico, porque al morir un padre, ¿cuántos huérfanos deja? ¿No? Y también la juventud que se está perdiendo porque muchos no están yendo a las escuelas y son fácil de captar para la gente de Lampa. Mi nombre es Katia Vázquez Zulueta y el principal problema que tiene la ciudad de Trujillo es el área de comercio, bueno, el comercio informal. Lo más central es aquí en la parte de Sinchirroca, Atahualpa, donde se ha generado ya una red prácticamente de comercio, pero más allá de todo se anuncia lo que son cobros de cupos y todo ese problema que lo que genera más es delincuencia y corrupción. Seguimos en Voto Responsable, el espacio de TV Perú abierto a todos los candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales 2022. Nos acompañan José Prudencio Ruiz Vega de Alianza para el Progreso, Verónica del Socorro Torres Bravo del Movimiento Regional Fortaleza Perú. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Bien, en la provincia de Trujillo, de enero a la fecha, más de 142 asesinatos. La Municipalidad Provincial de Trujillo viene trabajando en la prevención, en la disuasión. Es trabajo de la Policía Nacional enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, en mi próxima gestión vamos a implementar la unidad de flagrancia. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Municipalidad, tenemos que hacer un trabajo articulado para que en 72 horas puedan ser sentenciados las personas que en flagrancia son detenidas. Ya se implementó en el distrito de Porvenir, ahora nos toca en toda la provincia de Trujillo. La municipalidad tiene que entregar las pruebas del delito. Además, juntas vecinales, rondas campesinas y urbanas, implementación de cámaras de videovigilancia y sobre todo política de la seguridad ciudadana, que vamos a exigir al Ejecutivo y al Congreso. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Bien, en mi gestión vamos a hacer una gestión transparente, trabajar de la mano con la Contraloría General de la República para un control concurrente. Debemos dar toda la información al ciudadano de acuerdo a la información pública. La inversión de la municipalidad
debe ser con transparencia, sobre todo los ingresos y los egresos. Vamos a trabajar de una manera abierta con todas las instituciones públicas fiscalizadoras. Vamos a repotenciar el órgano de control interno. Vamos a trabajar en la selección de funcionarios de confianza, que es muy importante, que no tengan denuncias, que no tengan procesos judiciales. Vamos a hacer un gobierno con firmeza, con transparencia, trabajo y honradez. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Es lamentable ver cómo nuestra provincia estos últimos años es azotada por el sicariato y por la delincuencia. Por tanto, necesitamos implementar dos tipos de acciones, preventivas y correctivas. Las preventivas, que garanticen a los niños y a los jóvenes una ocupabilidad. Garantizar de que, por ejemplo, la Casa de la Juventud se utilice como debe utilizarse, de que los jardines para niños nos garanticen unos niños con valores y principios y de que no vean autoridades referentes que están involucrados en temas de corrupción, porque esas son las consecuencias de la sociedad que tenemos a día de hoy. Las correctivas, trabajar con la policía y ese plan articulado para de alguna forma deshacer o desarticular las bandas organizadas, también con los territorios vecinales, porque ellos son los ojos y oídos del alcalde. Por tanto, necesitamos garantizar que los jóvenes y los niños tengan un plan articulado de ocupabilidad y con la policía y los territorios vecinales armar un trabajo de implementación y ejecución de actividades para la seguridad. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Hablar de corrupción a nivel nacional es hablar de personas con pocos valores, pocos principios y poca ética. Hablar de corrupción en nuestro país es dejar de hambre a miles y millones de familias en nuestro país. Por tanto, las acciones que debe haber en nuestra lucha contra la corrupción pasa por transparentar los procesos, y eso quiere decir digitalizar los procesos para que no tenga la intervención de la mano del hombre, no en su totalidad, y además también por crear unas generaciones y personas con valores y principios, porque la lucha contra la corrupción no es estrictamente policial o judicial, es una lucha política, cultural y ética. Por tanto, necesitamos recuperar la sociedad como tal para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos con acciones transparentes, pero sobre todo con buenas personas. Nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Trujillo cuenta actualmente con una población de 1.114.543 habitantes según el último reporte del RENIEC. La villa de Trujillo se fundó a finales del año 1534 por Diego de Almagro. En el año 1535 se da la creación oficial de la ciudad el día 5 de marzo con la instalación de su primer cabildo. Tiene gran riqueza cultural e histórica. Entre ellos sobresalen el complejo arqueológico Chan Chan,
que se ubica a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad, en el Valle de Moche. Este centro urbano, capital del Reino Chimú, constituye la ciudad de barro más grande de América prehispánica y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Trujillo fue creado como provincia por el Reglamento Provisional del 12 de noviembre de 1821. Actualmente, su jurisdicción comprende 11 distritos: Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaberry, Cimbal, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Entre sus potencialidades destacan la manufactura de cuero, calzados y artesanías. Además, la agroexportación y la gastronomía están en crecimiento. Tiene proyectos pendientes: la Ruta del Sol para ampliar la conexión interprovincial, implementar una planta de tratamiento de residuos, un observatorio provincial de seguridad y problemas latentes de redes de alcantarillado y pavimentación de pistas. Este 2 de octubre se elegirá a los representantes municipales que gobernarán por un periodo de 4 años. El desempleo es lo que falta. Por eso que hay que salir, aunque sea hacer cualquier cosa, vender cualquier cosa para poder sobrevivir. Pues. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día ahí vendiendo. Que pongan más seguridad aquí porque hay muchas delincuencias, y a los candidatos que deben ponerse la mano al pecho y poner más empeño sobre la ciudadanía, ¿no? Y así hacer más trabajos también. Esto dice del Alto Trujillo, ahí faltan muchas obras. La economía, señor, yo como ama de casa tengo mis niños y la realidad lo que yo gano no me alcanza para sostener a mis niños. Considero que el primer problema principal que a solucionar debería ser la inseguridad ciudadana, porque sin seguridad ciudadana no podrían desempeñarse las otras actividades. La delincuencia, el sicariato, que hay mucha inseguridad en Trujillo contra los empresarios, las tiendas, los negocios. El problema del sicariato, por la gran cantidad de personas que están perdiendo no solamente seres queridos, sino también en lo económico, porque al morir un padre, ¿cuántos huérfanos deja? ¿No? Y también la juventud que se está perdiendo porque muchos no están yendo a las escuelas y son fácil de captar para la gente de Lampa. Yo soy José Miguel Gamarra San Martín y bueno, hay varios problemas principales. Y yo diría, aparte de la inseguridad ciudadana, yo diría que es la contaminación que está asociada a los relaves mineros, tanto de las empresas formales como de los informales y los ilegales. Y sumarlo también a esto el pedido de los zapateros y de las asociaciones avícolas que piden a gritos el apoyo del Estado para poder reactivar estos sectores. Mi nombre es Katia Vázquez Zulueta y el principal problema que tiene la ciudad de Trujillo es el área de comercio, bueno, el comercio informal. Lo más central es aquí en la parte de Sinchirroca, Atahualpa, donde se ha generado ya una red prácticamente de comercio, pero más allá de todo se anuncia lo que son cobros de cupos y todo ese problema que lo que genera más es delincuencia y corrupción. Y vamos con nuestro último bloque aquí en Voto Responsable y continuamos con los candidatos de la provincia de Trujillo. Nos acompañan los siguientes candidatos. Verónica del Socorro Torres Bravo del Movimiento Regional Fortaleza Perú. Isidro Narciso Pretel Álvarez del Partido Frente de la Esperanza. César Arturo Fernández Bazán, Partido Democrático Somos Perú. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Es lamentable ver cómo nuestra provincia estos últimos años es azotada por el sicariato y por la delincuencia. Por tanto, necesitamos implementar dos tipos de acciones, preventivas y correctivas. Las preventivas, que garanticen a los niños y a los jóvenes una ocupabilidad. Garantizar de que, por ejemplo, la Casa de la Juventud se utilice como debe utilizarse, de que los jardines para niños nos garanticen unos niños con valores y principios y de que no vean autoridades
referentes que están involucrados en temas de corrupción, porque esas son las consecuencias de la sociedad que tenemos a día de hoy. Las correctivas, trabajar con la policía y ese plan articulado para de alguna forma deshacer o desarticular las bandas organizadas, también con los territorios vecinales, porque ellos son los ojos y oídos del alcalde. Por tanto, necesitamos garantizar que los jóvenes y los niños tengan un plan articulado de ocupabilidad y con la policía y los territorios vecinales armar un trabajo de implementación y ejecución de actividades para la seguridad. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Hablar de corrupción a nivel nacional es hablar de personas con pocos valores, pocos principios y poca ética. Hablar de corrupción en nuestro país es dejar de hambre a miles y millones de familias en nuestro país. Por tanto, las acciones que debe haber en nuestra lucha contra la corrupción pasa por transparentar los procesos, y eso quiere decir digitalizar los procesos para que no tenga la intervención de la mano del hombre, no en su totalidad, y además también por crear unas generaciones y personas con valores y principios, porque la lucha contra la corrupción no es estrictamente policial o judicial, es una lucha política, cultural y ética. Por tanto, necesitamos recuperar la sociedad como tal para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos con acciones transparentes, pero sobre todo con buenas personas. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Propuesta: ciudad y cuadra segura. Propone dos ejes principales. La seguridad preventiva integral. Consiste en conocer nuestra realidad según las condiciones y características propias. Esto consiste en identificar modo de vida, usos y costumbres de cada sector urbano. Esto es persona, comunidad, distrito y o provincia. Esta información relevante nos va a permitir proponer el segundo eje, que consiste en implementar la campaña de ciudad y cuadra segura a nivel de la ciudad de Trujillo. Esto no significa poner en riesgo, en conflicto del ciudadano contra la delincuencia. Por el contrario, existirá un comité que va a crear un cuerpo normativo de prevención y disuasión de los actos delictivos y además capacitará al ciudadano para que no se ponga en riesgo contra la delincuencia que reina en nuestra ciudad. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? Propuesta: la MUNI transparencia. El partido Frente Esperanza propone construir un nuevo pacto social que implica el fin del sistema de corrupción y rescate de valores. El manejo público debe hacerse con transparencia, con el respeto de los derechos fundamentales. Por eso desarrollaré un portal de acceso abierto, MUNI Transparencia, con información para que todos los actores económicos y todos los que hagan gestión pública puedan tener la información veraz e inmediata. En mi gestión vamos a apoyar a los programas de apoyo alimentario, que han venido siendo gesto de corrupción. Por eso vamos a atenderlos en forma democrática, sin discriminación alguna, tanto el proveedor como el consumidor, es decir, el proveedor de los alimentos y el consumidor de los alimentos, que son las ollas comunes y comedores populares, tengan una verdadera satisfacción de aquellos alimentos del pan llevar día a día. Pregunta 1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que llega a niveles de sicariato? Para combatir el sicariato, al 100% se tiene que tener una política del Estado a nivel de gobierno central. Y la única para mí es la pena de muerte. Pero desde un gobierno local, en este caso siendo alcalde de Trujillo, lo que traería es lo que vamos a tener en Moche. Cámaras con reconocimiento facial, reconocimiento de placas, reconocer a las personas nuevas que vienen, reconocer a las personas que tienen algún tipo de prontuariado o requisitoria, y eso alertaría ya a la seguridad ciudadana sobre qué persona está ingresando a la ciudad. Eso lo implementaríamos también a través
en este caso, como lo vamos a hacer en Moche, a través de la empresa Vitel, una empresa vietnamita que tiene tecnología de punta, y eso ayudaría a prevenir el delito. Las cámaras de seguridad ciudadana, que en este momento funcionan en todo Trujillo, es post-delito y no han traído ningún resultado. Pregunta 2. ¿Qué acciones tomará para erradicar la corrupción en el sistema de gobierno? La corrupción se tiene que combatir también desde el Poder Judicial, metiendo a la cárcel a todos los dueños de los partidos políticos que solamente han utilizado a sus partidarios, dándole trabajo en los municipios. Es una forma de corrupción y grave. Y lo otro es que las licitaciones y los servicios se realicen de manera general, no solamente en Trujillo como casco urbano, sino también a través de todos los distritos, porque no es justo que las obras en un distrito, por ejemplo en Moche, cuesten la mitad de lo que cuestan aquí en Trujillo. Los mantenimientos cuestan la 10ª parte de lo que está aquí en Moche a lo que se gasta aquí en Trujillo. Entonces ahí empieza la corrupción y tiene que actuar de manera contundente y radical el Poder Judicial, mandando a la cárcel a los alcaldes y a los dueños de los partidos, porque son ellos los cabecillas de las organizaciones criminales que comandan la corrupción. Muchas gracias a todos los candidatos que han participado y por supuesto a ustedes por acompañarnos en Voto Responsable. Pueden seguir, por supuesto, acompañándonos a través de nuestra página web www.tperú.gov.pe/noticias o también a través de nuestro hashtag VotoResponsableTVPE y también redes sociales donde podrán encontrar este y otros programas de TV Perú. Nos vemos.